Amigas y amigos de Mercosur al Día, ¿cómo están ustedes? Una vez más, junto al profesor Aldo Centurión López, coordinador general de Ciudadanos del Mercosur, vamos a hacer una ronda por la prensa latinoamericana para ver lo que tienen en el día de hoy, 25 de mayo. ¿Cómo estás, Aldo? Gusto saludarte. Sí, ¿qué tal, José? Y a la audiencia que nos escucha. Momentos muy difíciles estamos pasando en América del Sur y en el mundo. La Organización Mundial de la Salud dice de que se va a llegar al pico de, lamentablemente, fallecidos en este año, y aunque se está vacunando, y algunos países ya prácticamente como Israel tienen a gran parte de la población ya con vacuna, sin embargo, es muy triste ver el dolor del corazón y de la mente y la visión cuando uno observa una foto como la que tenemos en este momento, donde Clarín titula La cara más cruel de la pandemia. Una joven esperanza de la Argentina falleció prácticamente en el piso, es así, José, ¿no? Exactamente, la verdad Esperando que ser atendida. yo creo que a todos nos ha conmovido, por lo menos quienes hemos visto esta imagen, Aldo, lo que significa el COVID en realidad, porque ella estuvo muchas horas esperando por atención en el hospital y se quedó acostada en el piso esperando por esa atención y falleció ahí, en los pasillos de un hospital. Sí, porque en este momento parece ser que hay una, no digo un nuevo COVID, pero una nueva cepa. Se habla de cepas no solamente de Manaus, sino sudafricanas o británicas o hindúes inclusive. Y en realidad está afectando a más jóvenes. Entonces, un porcentaje elevado, por ejemplo, en Argentina, tienen menos de 50 años. 50% de los hospitalizados tienen menos de 50 años. Y es lo que estaba sucediendo en todos los países. Se ha visto también en Chile la mayor cantidad de personas que están en la unidad de cuidados intensivos son personas menores de 40 años. De hecho, hay un alto porcentaje en estos últimos días de jóvenes mayores de 18 años que están siendo golpeados muy fuertemente por la pandemia. Y las variables, como tú mencionabas, creo que son la mayor complicación que se está teniendo a nivel global. El caso de la India, por ejemplo, es un caso dramático por la cantidad de personas infectadas por día, que ha llegado prácticamente a 400.000 personas diariamente que están infectadas de COVID. Bueno, vamos a ir avanzando con los titulares que vamos a encontrar hoy. Hay más de alguno que nos va a impresionar también aparte de esto. El Clarín de Argentina, aparte de eso, dice polémica por la decisión de no dejar volver a los que se fueron el fin de semana. Esto a raíz de la restricción de los 9 días que ha impuesto el presidente Fernández la semana pasada, ¿verdad? La prensa de Bolivia, hoy La Razón, publica en su portada: cancilleres de Bolivia y Chile revisan ruta para un diálogo constructivo. Esto lo habíamos comentado hace unos días atrás, que Bolivia y Chile habían renovado las relaciones diplomáticas que habían estado suspendidas por muchísimos años. Y se inicia un periodo nuevamente de diálogo
con el restablecimiento de las relaciones consulares y hoy ya oficialmente lo está publicando la prensa también en Bolivia. Bueno, José, yo te pregunto con respecto a esto, ya que en la Constitución Nacional está establecido de que uno de los mandatos y del contrato social fundamental es la de la recuperación de la soberanía sobre el mar. Entonces, ¿cómo se compatibiliza, por un lado, un mandato de la Constitución para las autoridades de Bolivia y luego de saber un poco la sentencia del Tribunal Internacional sobre la controversia entre Bolivia y Chile, que dictaminaba a favor de Chile? Entonces, ¿cómo se compatibiliza esto y qué grado de sostenibilidad va a tener un acuerdo entre Chile y Bolivia teniendo una rigidez desde el punto de vista jurídico? Sí, bueno, de hecho, al momento de firmarse el comunicado las semanas anteriores, se establecía que Bolivia se reservaba el derecho en lo que se refería a la salida al mar, como ellos lo han planteado, ¿verdad? Sin embargo, bueno, yo no soy jurista, pero creo que lo puedo interpretar de esta forma, que cuando una sentencia emitida por un tribunal internacional como fue el Tribunal de la Haya, ya la sentencia pasa a ser inapelable. Y en este caso se habla de territorios que se perdieron en situación de guerra, y si un tratado de paz se llegase a anular en el tiempo, tendrían que devolverse todos los territorios perdidos en las guerras, y eso creo que venía a sentar bases, porque nada más que pensemos nosotros en todas las guerras que han habido, todos los tratados de paz que se han firmado en el mundo, y que todo esto tuviese un fallo en un momento determinado que dijera que se pueden desconocer los tratados de paz firmados y se proceda a la devolución de territorios. ¿Te imaginas lo que sucedería en el planeta con todos los países que han firmado tratados de paz después de guerra? Sería Sí, un desastre. claro, pero lo que yo planteo es lo siguiente: tiene que buscarse una salida sostenible, porque yo no la veo todavía en el sentido si, por un lado, está en la Constitución de Bolivia, Exactamente. y por otro lado, digamos, hay una sentencia del Tribunal de la Haya favorable a Chile. Entonces, aún así, no está resuelto el problema, excepto que se haga un plebiscito y se modifique ese artículo de la Constitución Nacional de Bolivia. Claro, porque Porque eso tengo entendido por está. mucho tiempo han tenido pocas relaciones comerciales y prácticamente no sé cómo han estado las embajadas. ¿Tú has visitado la embajada de Bolivia en Chile o la embajada de Chile en Bolivia? No, en lo personal, yo no he estado en la embajada, no tuve la oportunidad de concurrir a ellas, pero había solamente relaciones comerciales, y no, pero las demás relaciones estaban todas ahí en status quo, ¿verdad? Lógicamente que la Constitución boliviana, que fue modificada durante el gobierno del presidente Evo Morales, establece en uno de sus artículos que la salida al mar es un derecho irrenunciable por parte de Bolivia. Y eso es una de las cosas que creo que va a ser, como tú bien decías, una piedrita en el zapato que va a complicar en un momento, en algún punto, nuevamente las relaciones. Así es que vamos a ver, pero pasaría, ¿verdad? Porque la Constitución boliviana ahí tendría que tener una modificación, ¿ya? Porque si no es un punto eterno de conflicto que siempre va a estar ahí ya insoluble. Ujú.
En Brasil. Brasil, o mais grande do mundo. Sí, señor, ya Orden y pasó progreso. 450.000 muertos Orden y en la progreso, pandemia. ¿no? ¿Qué hace nuestro Eh, amigo el capitán? No sé si llegó a capitán o llegó a ser coronel. Tengo Presidente entendido que era Bolsonaro. capitán, Bolsonaro. ¿Ya? Su carrera militar no fue Eh, muy exitosa, parece ser así, pero sí la de presidente, ¿no? Sí la política, porque el primer intento ya ganó las elecciones y aparentemente quiere candidatarse nuevamente para un siguiente periodo. Es así, ¿no, José? Sí, Bolsonaro tiene, de hecho, ha planteado ir a la reelección y Luis Ignacio Lula da Silva también ya se ha manifestado de su intención de participar en las próximas elecciones presidenciales en Brasil. Ah, gracias a que se le permite, luego de haber sido dejado en libertad y haber recuperado en cierta medida, ¿verdad?, todos sus derechos ciudadanos, puede ir nuevamente a competir por la presidencia del Brasil. Sin embargo, vamos a ver con el presidente Bolsonaro, porque como lo vimos en el día de ayer, el fin de semana, ha estado haciendo en Río de Janeiro su recorrido de campaña ya previa a raíz de todos los problemas también que ha tenido Río de Janeiro. Recordemos que días atrás hubo también una gran cantidad de personas fallecidas en las favelas de Río por operativos militares también en periodos de cuarentena. Sí, El Mercurio de Brasil Santiago, pasa a los 450.000 muertos, ¿eh? más de 450.000 muertos ya ha pasado Brasil. El Mercurio de Santiago hoy pone en portada que el sargento de carabineros es emboscado y asesinado en la Araucanía en medio de escalada de cortes de rutas y agresiones a la policía. Como sabemos, ahí hay el conflicto se dice mucho el conflicto mapuche, pero hay grupos no mapuches que son los que han ido aprovechando la instancia, ciertas dificultades, ciertos problemas, como ha sido esta escalada, vamos a decir, de violencia, quemando vehículos, camiones, atacando instalaciones de empresas forestales. Es decir, es un problema que no ha tenido solución en los últimos años con ningún gobierno, ¿ya? Así que esto es muy antiguo, no es de ahora. Bueno, entonces, Y esta es una zona que está en el sur de Chile, es así, exactamente, ¿no? entre la octava y la novena región, la región de la Araucanía que se le llama y la región del Biobío, es donde generalmente se han presentado este tipo de situaciones en el último tiempo. Estamos hablando más o menos de que los mapuches es así, ¿no? La Sí, nación sí, mapuche, que no solamente está exactamente. en Chile, sino también está en Argentina. También está en Argentina, así mismo es. De hecho, en Argentina también generaron varios problemas con cortes de rutas, con incendios hace un par de meses atrás. También hubo unas situaciones bien complejas con parte del pueblo mapuche argentino. ¿Y qué solicitan? ¿Una nación mapuche, como lo han hecho los israelitas? En realidad no es que solicitan, primero porque se les reconoce, ¿verdad? Sino es el tema por el dominio de la tierra. ¿Ah? Ujú. Porque se les respete a ellos parte del territorio, como uno dice, el territorio ancestral que ellos tenían, que se les devuelva gran parte de ellos, ya que el Estado chileno ha expropiado y ha vendido a empresas forestales generalmente para producción, en este caso que ha sido forestal y no agrícola. Por ahí viene el conflicto que se ha ido generando en el tiempo y por esa razón que son las empresas forestales las que generalmente son atacadas o vandalizadas en algún momento.
Bueno, yo en algún momento dado he leído, por ejemplo, que grandes eh, empresarios o personas de relevancia con poder económico han comprado inmensos territorios de lo que significa la Patagonia o el sur de Chile. Y tengo entendido que también han donado al gobierno chileno grandes extensiones de tierra, ¿no? Que son Sí, parques. es que ahí, Aldo, existe lo siguiente. Por ejemplo, en Chile hay alrededor de 10.000 islas, poco más, hacia la zona sur austral, que son propiedad del Estado. Cualquier ciudadano, cualquier persona puede comprar una isla, le ofrece al Estado eh, por comprar una isla, 2 islas, 3 islas, lo que tú quieras, ¿verdad? Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito puede ser para turismo, el propósito puede ser para inversión de alguna industria, alguna empresa, o para sencillamente cultivar y producir alimentos. Es decir, para yo comprar una isla, yo tengo que hacerle una oferta al Estado que me interesa una isla en particular, ver el precio de tasación que tiene, en cuanto el Estado la ha valorado, y yo le hago un ofrecimiento y yo puedo comprar esa porción de tierra que es una isla. Eso es lo que han hecho algunas personalidades que han comprado hacia el extremo austral grandes territorios, han hecho parques naturales, y luego de unos cuantos años, algunos los han devuelto al Estado chileno y ha convertido en parques. Eso es lo que ha sucedido. Qué bien. Bueno, alza de las importaciones y de las ventas es lo que también reseña el diario El Mercurio en su portada del día de hoy, a pesar de la crisis. Y esto básicamente tú sabes que se debe por la inyección que se ha producido en la economía con el retiro de los fondos de pensiones en Chile. Cada cierto tiempo que se han efectuado estos retiros, ha habido un repunte en la economía, tanto en inversiones como también en las ventas generales. El país de Colombia. ¿Qué nos dice Colombia? Hay Un, un periodista, no un periodista, un corredor de bicicleta, un ciclista renombrado de Colombia que está liderando ahí la carrera que se está realizando, tengo entendido, en Francia, ¿no? exactamente, Un grito. exactamente, ha mantenido su liderazgo. Ajá. Y aparte de eso también dice, un grito silencioso contra la violencia se escuchará hoy en Cali. Tú sabes que hay protestas convocadas para mañana 26, también para el 28 de mayo, y también vamos a decir una especie de contraprotesta en la que se ha convocado para el día de hoy una marcha silenciosa en la ciudad de Cali, justamente para tratar de bajar los decibeles, por así decirlo, al nivel de violencia que se produjo prácticamente durante todo este mes en el país del norte. En una primera etapa, los violentos, los extremistas ganaron, por eso hubo mayor violencia. Sin embargo, en este momento parece que los más racionales y los más pacíficos parece que están sobresaliendo con respecto a esta mesa, aunque hay dificultades, lógicamente, porque hay demandas de un lado y de otro lado tratan de cubrirse o de justificar sus acciones como el gobierno, porque usualmente en esta pandemia es muy difícil encontrar un gobierno en el cual es felicitado. Yo no encuentro, por lo menos en los medios de prensa, que un gobierno haya sido felicitado. Exactamente, todavía no ha pasado eso, no ha sucedido, y vamos a ver. Acá tenemos entonces ahora las noticias del Ecuador. Ayer asumió el presidente Guillermo Lasso, y el Expreso de Ecuador dice: acaba la era de los caudillos. Lasso se estrena rompiendo el modelo autoritario pasado.
Pero parece De ser, hecho, hoy también ¿qué hay una significa noticia acaban los algo. caudillos? Ah, ¿por el tema de Correa? ¿Por el tema eh, de, pues porque hay varios básicamente yo creo que en el caudillos en caso de todos Ecuador se lados ahí? refiere a Correa. Pero Hoy nosotros acá en Amazon te Paraguay tenemos varios comento. caudillos acá. Ah, Caudillos, sí. tenemos caballos también. En el caso, por ejemplo, de Amazon, hoy en día hay una noticia que dice, a partir de hoy, todas las empresas del Ecuador pueden vender a través de Amazon libremente. Ah, qué bien, yo creo que es una... entonces se espera una mayor apertura, lógicamente, ¿no? Un libre mercado, hay que tener en cuenta que Ecuador tiene una moneda que es el dólar, así que está muy interrelacionado con los Estados Unidos de América, así que eh, creo que va a ir por ese lado, esperemos que pueda redistribuir más los ingresos de tal manera a los que a través de los tributos y a través de las transferencias, de tal manera que el pueblo de Ecuador tenga más oportunidades, porque uno de los grandes problemas que tenemos en América del Sur y en el mundo es la mala distribución de la riqueza y del ingreso. Exactamente. Veremos los próximos 100 días del presidente Lazo a ver cómo va en su organización. Llegamos a Paraguay. Sin vacunas, los hospitales están perdiendo la batalla y lógicamente, yo no digo que pierdan la batalla, están trabajando y están esforzándose. La batalla es diaria y en esa batalla se gana y se pierde. O sea, siempre los titulares son negativos, no son atractivos. Por ejemplo, excepto en algún momento dado, si el seleccionado, por ejemplo, paraguayo en este caso, gana la Copa América o Cerro Porteño es campeón de la Libertadores, ¿no? Que es un sueño que no sé si la gente va a poder vivir, especialmente los que tienen por arriba de 50 años. Es así, ¿no, José? Sí, claro. Pero también hay una noticia que yo la considero que es interesante. Dice, tras lograr reducción del IVA, camioneros levantaron el paro. Bueno, Eh, hay que tener en cuenta en el tema de vacunas, ha llegado un avión con vacunas este, de Sinopharm, que es la vacuna china, creo que de una donación de un país que está en el Medio Oriente, ¿no? Creo que es de Emiratos Árabes. Y también han hecho un acuerdo especialmente entre el Ministerio de Salud y una empresa privada que tiene la logística para administrar y distribuir la vacuna Pfizer, que necesita una refrigeración muy especial. Y bueno, han hecho un acuerdo de traer 1 millón de vacunas de Pfizer, ¿no? Entonces, una cooperación del sector privado, que me parece muy importante, creo que es una buena noticia, de tal manera que podamos tener 1 millón de dosis de la vacuna Pfizer. sí, exactamente. Más en estos momentos en que realmente se hace necesario reactivar el tema de las vacunas porque se ralentizó varios días, estuvo todo muy lento justamente porque faltaban vacunas, pero ya con esto debería nuevamente reactivarse todo el proceso de vacunación. Y te felicito porque me parece que tú ya te vacunaste. Ah, sí, bueno, sí, eso está muy bien, ¿no es cierto? Eso es una buena noticia. Claro, especialmente, Bueno, bueno, desde el punto de vista que uno espera bastante las vacunas y bueno, pero aún así uno tiene que cuidarse. Tiene una protección adicional por encima de las personas que no la tienen, pero tiene que seguir el mismo cuidado, ¿no? Con encierro de alguna manera, con barbijo y guardando la distancia, ¿no? Lavándose las manos también, ¿no?
Bueno, esta Sí, noticia esas son no las es, normas no, generales. claro, Esas son las normas generales, así que esta noticia no es muy buena, digámosle, en el caso de lo que dice Perú 21, otra masacre de Sendero Luminoso. Los análisis que se están haciendo es que las muertes de estas personas que aparentemente estuvieron en un bar, en un, donde bebían, o tengo entendido que ha habido 16 muertos, ¿no? Personas a sangre fría, y aparentemente dejaron un mensaje diciéndoles que en realidad los que voten por Fujimori, Keiko Fujimori, serán considerados como un delito de atentado contra la nación, contra la patria. Entonces estaban diciendo que en realidad favorece de alguna manera a Fujimori en el sentido de crear miedo. ¿Por qué? Porque en la época de su padre hubo una lucha feroz entre Sendero Luminoso y el gobierno. Hay que tener en cuenta que uno de sus cabecillas, que es Abigail Guzmán, fue inclusive mostrado con vestimenta a rayas sobre su detención. Y también recordamos el secuestro y también la invasión que hicieron de la embajada japonesa, y donde por mucho tiempo se estuvo tratando de persuadir para que no hubieran muertos, y, y finalmente tuvo que ser tomado por las Fuerzas Armadas de, de Perú, así, ¿no? exactamente. Fue un par de meses, la verdad, que de muchísima incertidumbre y que al final eso, digamos, no solamente trajo, hubo muertos por parte de quienes estaban secuestrados, sino también de quienes habían organizado y participado en este secuestro masivo en la Embajada de Japón. Además, el Perú 21 señala que el próximo lunes los mayores de 60 comienzan a vacunarse. También es bueno porque Perú también necesita avanzar en el proceso de vacunación para mayor seguridad de toda la población. En Uruguay, eh, ayer fue sepultado, como dijimos, el ministro del Interior que había fallecido fin de semana, y ya están nombrados nuevos ministros que a partir de hoy también estarían ya asumiendo nuevas funciones. Uh-huh. Dice, Eber será el nuevo ministro del Interior y Falero irá a Transporte. Arriba señala, atraparon en Brasil al mafioso Rocco Moravito, fugado de cárcel central. No son muy conocidos. También, ¿Esta gente es muy conocida o no todavía? Porque están los titulados del Observador. Bueno, para que hay en un Uruguay seguimiento. tienen que ser muy conocidos. Claro. Para nosotros, obviamente, fuera del Uruguay, no son tan conocidos, pero para estar ocupando una primera plana es porque allá tiene que ser muy conocido. Perfecto. Venezuela, el Academia de Nacional. Medicina clama por cooperación internacional para que lleguen más vacunas. Al menos 1.500 miembros del ELN y de las FARC operan en el país. Presidente de Colombia, Venezuela es un foco de inestabilidad para la región. El Nacional. Maduro anunció la llegada de 1.300.000 dosis chinas. Exactamente. Bueno, en el caso ya de Venezuela, una de las cosas más de más relevancia que ha habido fue una nueva fe de vida de los militares que están secuestrados por la guerrilla colombiana en el estado Apure, que ya llevan varios días a la espera de las negociaciones para el canje de los militares detenidos, retenidos, vamos a decirlo así.
Y lo que señala también el Nacional en su portada, que al menos 1.500 miembros de la guerrilla, tanto del Ejército de Liberación Nacional como de la FARC de Colombia, se encuentran dentro de territorio venezolano. Esto ya es de conocimiento general que está este problema, tanto desde el Estado Bolívar como hasta el Estado Zulia, y a ver si también en un momento determinado se logra solucionar, porque eso es lo que puede aumentar la inestabilidad dentro de Venezuela por parte de los miembros de la guerrilla de Colombia allá, con las consecuencias que ya todos sabemos y hemos visto que lo ha vivido Colombia en los últimos 50 años. Esa ha sido nuestra vuelta por nuestro continente en esta mañana en titulares. ¿Algo más tienes, Aldo, para compartirnos hoy día? No, todo tranquilo. Una buena noticia. Y la buena noticia es que las vacunas están produciéndose y empiezan a aplicarse al mundo, y una vez que los países desarrollados vacunen a casi toda su gente, ya podremos acceder a las vacunas en los países de menor desarrollo. Y quedará un remanente entonces a los países que están inclusive más atrasados. Ojalá que en algún momento dado se pudiera producir las vacunas en otros países, no solamente en países desarrollados, de tal manera que eso facilite la vacunación de todo el mundo, porque si no nos vacunamos todos, la enfermedad estará latente y no se va a poder solucionar del todo. Exactamente. En Chile hay una propuesta de parte de las autoridades del Ministerio de Salud para quienes ya tienen las 2 dosis, a fin de que se les va a hacer lo que se llama el carnet verde, con los cuales van a tener más libertad de movilidad, podrán desplazarse con algunas restricciones menores, pero va a operar para quienes tienen ya las 2 vacunas, las 2 dosis. Se espera también en Chile que con eso alrededor de 2.900.000 personas, que son las que están retrasadas en la vacunación, puedan operarse también con este incentivo que se está entregando. Así que eso es por lo menos una proposición que está, así como lo está proponiendo también algunos países dentro de la Unión Europea, para que los ciudadanos que ya tienen las dosis completas puedan tener más movilidad y circular sin tantas restricciones como quienes no se han vacunado. Por mi parte, amigas y amigos, llegaríamos hasta aquí por el día de hoy con la revisión de la prensa latinoamericana, y para el día de mañana vamos a ver qué nos depara y qué ha sucedido en nuestro continente.